datos, ¿no es cierto? Vayan abriendo su base de datos del Stata. Ya saben, si quieren de entrada le dan su CLS, su clear para limpiar todo y abren su base de datos. Y abren un archivo do en blanco, ¿no es cierto? Entonces, archivo, archivo, nuevo editor. Entonces, ahí tienen su archivo do en el que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Ok, creo que mi archivo do, no estoy seguro que lo puedan ver. Sí, no se ve, licenciado. No se ve. Ya, voy a compartir y voy a descompartir un ratito. Voy a ver si ahora se ve. Pero bueno, ya saben ustedes abrirlo, en todo caso, para que no se atrasen. Ya saben gestionar todo eso. Aquí, do file. Ya, aquí debería estar todo. Compartimos. Ventana. Ok, lo que voy a hacer primero es abrir la base de datos, ¿ya? Por si acaso, para los que tengan dudas. Ok, archivo, abrir. Mi base de datos, Stata demanda de electricidad Santa Cruz.dta. Ok, entonces me genera automáticamente en la pantalla de resultados, me está diciendo que va a utilizar, me dice use, me dice la ruta donde se encuentra el archivo a partir del directorio raíz y todos los directorios hasta llegar a donde se encuentra el archivo con extensión DTA. Y como podemos verificar en la ventana de variables del Stata, a la derecha arriba tenemos la composición de las variables, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar. Entonces, luego ustedes ya aquí tienen, ¿no es cierto?, el abrir nuevo editor de datos, le dan ahí y van a poder ver su archivo do. ¿Ok? Uno nuevito que va a decir sin título a partir de la fila 1 donde vamos a empezar a escribir. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a empezar a escribir es, voy a ir poniendo que aquí en este ejercicio voy a cambiar mi pantalla para que vean lo que estoy escribiendo en mi archivo do. Ok, ahí lo tienen. En este ejercicio vamos a estudiar los determinantes de la demanda de electricidad, en el departamento de Santa Cruz. ¿Ok? Durante el periodo, eso lo ven en su base de datos, (2010) mes 1. (2010-2018) con 108 observaciones, ¿no es cierto? Eso lo tenemos en la base de datos, eso lo pueden ir validando.
Ok, vamos a poner descripción de variables. Descripción de variables. Demanda de electricidad. Que está en función al número de empresas vigentes, el tamaño de la población y la temperatura. Ok, entonces lo que vamos a hacer es el análisis de regresión múltiple, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nos pide Stata es que mensualicemos, aunque esto ya está mensualizado, pero si quieren para que lo tengan ustedes en su archivo DO, vamos a mensualizar, ¿ok? Y lo que hacemos es el comando generate, por si acaso, como ustedes les comenté la anterior vez, en el Stata ustedes pueden tener acceso a la librería, se van a ayuda y ahí pueden encontrar cualquiera de los comandos que requieran, ¿ya? Entonces, la variable generate me va a permitir generar una serie de tiempo que tiene que ver con desde el año 2010 más los periodos que correspondan hacia adelante, el formato, esto es formato de comando, no hay mucho que explicar aquí. Y lo primero que vamos a hacer es resumir las variables, ¿ok? Entonces le damos control D a todo esto. Y les debería salir una pantalla como esta que les voy a mostrar. Compartir, ventana. ¿Ok? Si ustedes se fijan, aquí arriba tengo todo lo que he hecho, ¿no es cierto? Desde que aperturé el archivo, ¿no es cierto? Todo esto lo tengo ya en mi archivo DO. El comando generate, el formato que le voy a dar a mi serie temporal, el resumen de las variables, que es esta, y he ejecutado el comando sum. El comando sum viene de summarize, de sumatoria, quiere de resumen, ¿ok? Entonces aquí me está indicando en esta matriz la variable que estamos utilizando, las observaciones, fíjense ustedes que tienen las variables, la media de cada una de las variables. Recuerden que la variable DE es la demanda de electricidad, la variable EV es la variable empresas vigentes, la variable PO es población y TM es temperatura media en el área que estamos analizando la generación de energía, ¿no es cierto? Que es Santa Cruz. Ok, entonces me está diciendo cuántas observaciones hay por variable. Aquí hay otras variables que están en logaritmo. Después vamos a conversar por qué están esas variables en logaritmo. Son las mismas de acá arriba, solo que en logaritmo. Entonces se llama el logaritmo de empresa vigente, el logaritmo de la población, el logaritmo de la temperatura promedio en Santa Cruz y otras variables que estoy utilizando. Aquí está su media de cada una, su desviación estándar y un rango que va desde el mínimo a máximo en cada una de las variables. Ok, me voy a volver a mi archivo DO, en el cual estamos trabajando. Ok, entonces aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Hasta la ejecución del comando sum, de summarize. Ok, luego lo que podemos hacer aquí es graficar las variables que estamos estudiando. Ok, entonces el comando que utiliza Stata es el two-way, que quiere decir un gráfico de dos ejes, por eso es two-way
time series line, TS line, y la variable que queremos graficar. En este caso, no sé, las empresas vigentes. ¿Ok? Y le voy a dar, marco ahí, le doy control D y le ejecuto para ver en el gráfico. Disculpe, Lisa, me sale error en el general del T igual a TM 2010 M1. Y me sale sin esa no puedo hacer el two-way, me dice. Que ejecutó la habilitación del TSET, creo que no lo hemos ejecutado. ¿Ve? Eso debe ser. Espérenme un ratito. Ejecuten esto, TS Time Series Set, control D, y ahora sí denle el comando two-way line EB, y ahí les debería salir. A mí me sale el siguiente gráfico. ¿Salió? Me sale que donde me estoy equivocando es en el generate, el T igual a TM. Me sale en rojo. Generate. El generate debería salirle, debería ser exactamente como lo estoy colocando yo. Ahorita le muestro. ¿No puede poner un ratito más los comandos, por favor, doctor? Sí, estoy volviendo a ello. Estoy volviendo a ello. Fíjense, tienen que tenerlo igualito. Sí, ahora sí, ya. ¿Le generó el gráfico? Bien. ¿Ahí pudo corregir? Lo corregí, pero me sigue saliendo en rojo. Ahorita le muestro. ¿Esta captura que ha pasado? No, eso ya lo corregí, le había puesto un menos a la delante de la N, pero me sigue saliendo mal. Ahorita le muestro que me salió ahorita. Ya. Ya debería salir un gráfico de estas características. ¿A alguien más le salió este gráfico de forma correcta? Sí, a mí me salió. Perfecto. Fíjense que aquí lo que estamos mostrando es la serie temporal, aquí en el eje vertical, como siempre, el tiempo, y en el eje vertical, perdón, tenemos la evolución de las empresas vigentes en el departamento de Santa Cruz, porque lo que vamos a tratar es ver si la demanda de electricidad está explicada por las empresas vigentes, por la población, por la temperatura, o sea, aspectos que tienen sentido, hay respaldo en la literatura, no es que se me está ocurriendo a mí, sino que tiene sentido todo lo que estamos hablando, tiene respaldo teórico y evidencia. Ok, voy a dejar de compartir acá y voy a continuar. Voy a Ya está, ya lo logré. ¿Positivo? Ya. Sí. Yes. Súper. Ya, entonces voy a volver a mi archivo DO para que sigamos avanzando. Vayan haciendo lo mismo para las otras variables, vayan graficando las otras variables. Pueden darle control C, control V y empiezan a poner las otras variables. Por ejemplo, la evolución de la población, digamos.
y lo van ejecutando. En el caso de la evolución de la población, les debería salir una evolución casi lineal. ¿Ok? Casi una línea recta. Pareciera que hay ahí un componente de quiebra estructural que de repente hay que mirarlo. Les voy a copiar para pasárselo por WhatsApp lo que les debería haber salido. Esa es la evolución de la población. Ok. Disculpe, hay alumnos de que quieren entrar a la sala, están diciendo al WhatsApp. A ver, no tengo a nadie ahorita que quiera ingresar, ya los metí a todos. A ver. Entonces seguimos incorporando lo que me falta. Vamos a graficar la temperatura promedio. Uy. Temperatura promedio. Debería salirles el siguiente gráfico. Este gráfico es más interesante porque parece haber, aquí vamos a notar cierta estacionalidad. Se los he pasado el gráfico. Y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque es la temperatura lo que acabo de graficar. En ciertos periodos la temperatura baja, en ciertos periodos la temperatura está más alta. Hay estacionalidad, ¿no es cierto? En la temperatura. Aquí no hay mucho donde perderse. Ok. Seguimos graficando. Estamos haciendo una inspección gráfica, ¿no es cierto? Estamos viendo nuestras variables, cómo se comportan. La demanda de electricidad. Qué interesante, fíjense este gráfico de la demanda de electricidad en el tiempo. Esto es lo que se vuelve bonito. Al final, esto, espero que se contagien de la misma manera. Para mí esto es como hacer jueguito. Y uno se empieza a emocionar cuando hace estas cosas. Y porque le encuentra el sentido. Fíjense cómo evoluciona la demanda de electricidad. Evidentemente también tiene una estacionalidad, claro, porque en los periodos de calor consumimos mayor electricidad, nos lo dice hasta el cansancio en la CRE todo el tiempo, ¿no es cierto? Pero fíjense que de punta a punta, si miramos desde el primer dato hasta el último, la tendencia es creciente. Entonces, vamos a tratar de ver qué explica ese crecimiento de la demanda de electricidad. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es una estimación de la función de demanda de electricidad. Primero lo voy a hacer algo bien sencillo, ¿ya? Primero voy a hacer la demanda de electricidad, la población, la temperatura promedio y las empresas. ¿Ok? Y voy a correr la regresión. El resultado me sale
Así les debería salir, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, me está diciendo mi modelo, los datos, ¿no es cierto? 108 observaciones y me está dando los coeficientes. El tema es que aquí ya podemos ver, por ejemplo, un R cuadrado súper alto, ¿no es cierto? Aquí hay sospecha de autocorrelación. Más adelante vamos a testear todos los problemas que pudieran estarse generando. Ok, entonces yo les decía en la anterior clase algo que usualmente se utiliza. Pudieran correr todas las pruebas. Esto se lo voy a dar para que lo hagan ya ustedes. Las mismas pruebas que voy a desarrollar después de trabajar las variables en logaritmo. Ahorita vamos a hacer una regresión corriendo todas estas mismas variables en logaritmo, pero ustedes van a probar, van a hacer ejercicios tratando de testear las variables sin los logaritmos, si es que encuentran multicolinealidad, autocorrelación, todo lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, que van a ir poniendo a su regresión, voy a correr ya que estoy en la ventana de comandos, directamente voy a poner mi regresión, el logaritmo de la demanda de electricidad, el logaritmo de la población, el logaritmo de la temperatura promedio y el logaritmo de las empresas vigentes. ¿Ok? Entonces, aquí encuentro cosas interesantes, ¿no? Fíjense ustedes que encuentro un coeficiente de la población que explicaría 0,90 es el coeficiente. Fíjense que el estadístico me dice 0,07, o sea, es altamente significativo. O sea, yo no puedo rechazar este estadístico porque es altamente significativo, ¿no es cierto? El rechazarlo, este estadístico me estaría generando un gran error, o al revés, si ustedes quieren, el no rechazarlo, o me estaría, la probabilidad de equivocarme si yo no lo rechazo, el estadístico, este coeficiente, es de 0%, o sea, no lo debo rechazar, debo aceptarlo, es altamente significativo a un nivel cercano a menor al 1%, ¿no es cierto? Alrededor del 1%. Lo mismo con la temperatura promedio, es altamente significativa. La evolución, las empresas vigentes, altamente significativo. Lo único que no es significativo a un nivel interesante es la constante. O sea, lo que aquí me está diciendo es si usted acepta la constante como parte del modelo, pudiera estarse equivocando en un 17.8%. O sea, es muy alto el error, la probabilidad de error en la cual estaría incurriendo. ¿Ok? Entonces, como van a ver más adelante, vamos a trabajar con la regresión sin la constante. ¿Ok? Pero por el momento la vamos a dejar así. Inspeccionamos que el R cuadrado es alto. Lo primero que uno sospecha de un R cuadrado, ya les dije yo, muy alto, hay que tener claro aquí potencial autocorrelación, ¿ok? Porque con solo unas cuantas variables estoy explicando más del 90% de la variación, ¿no es cierto? Entonces, medio que pudiera haber algún temita ahí. La prueba F de significancia conjunta me dice, su modelo parece ser bueno. Su modelo parece ser bueno, aunque pudiera, como decía el R cuadrado, haber algunos problemas. Vamos a tratar de ver autocorrelación, multicolinealidad, normalidad de los residuos, homocedaticidad y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar la normalidad de los residuos. Me voy a quedar nomás en esta pantalla. Ustedes ya van escribiendo en su DU, ¿ya? Porque si no, no vamos a avanzar y voy a estar cambiando de pantalla cada rato. Ok, voy a empezar a predecir mis estimadores, ¿ya? Entonces,
Predict, este es un comando post-estimación. No se puede generar antes de la regresión. Se genera después de la regresión. Estoy generando, si ustedes se fijan, una nueva variable en mi base de datos. Miren acá a la derecha, que se llama estimado, que es la predicción lineal. Por eso el comando es predict. Le estoy dando el nombre estimados. Trabajo de normal, no. Así sí es normal. A ver, fíjate bien. Ya lo silenciamos. Ya, ¿en qué me quedé? Me quedé aquí. Ok, entonces decíamos, estamos generando la predicción porque vamos a empezar a testear sobre la predicción, acuérdense. Entonces, lo que me toca es hacer la predicción ahora de los residuos. ¿No es cierto? Predigo los residuos. Aquí está la predicción de residuos. Fíjense que ya yo la llamo res a esa variable, que son los residuos. Ok. Hago ahora la predicción de los residuos estándar. ¿No es cierto? Las desviaciones. Y ahora lo que voy a hacer es con el comando de probabilidad normal, voy a generar la evolución de mi curva versus los datos que he ido generando. Entonces debería tender a ajustarse si es que hay normalidad. ¿Ok? Les va a salir un gráfico de estas características. Se los voy a pasar al WhatsApp como todo. Ok, entonces parecería indicar que tenemos normalidad. Ok, a priori parecería estarse indicando una posible normalidad. Ahora vamos a utilizar este test que se llama SK-test, ok, que es el de sesgo y kurtosis para normalidad. Ok, y aquí lo que me está diciendo es que si usted rechaza la hipótesis nula de normalidad, estaría cometiendo un error con una probabilidad del 46%. ¿Ok? Eso es lo que me dice acá. Fíjense, testeamos por sesgo y kurtosis, normalidad, y la hipótesis nula de esta prueba es que existe normalidad. ¿Ok? Entonces, yo no la puedo rechazar, la hipótesis nula, porque si la rechazo, aquí me está diciendo que voy a cometer un error con una probabilidad del 46%. ¿Ok? Entonces, la prueba SK-test, el comando SK-test, me está diciendo que habría normalidad. Ahora vamos a trabajar con la regresión sin la constante. Fíjense, lo que he hecho es la regresión del logaritmo de la demanda con el logaritmo de la población, el logaritmo de la temperatura media y el logaritmo de la evolución de empresa. Sin la constante, coma no constant. ¿Qué problema ven en esa regresión? Todos mis estimadores, mis coeficientes son altamente significativos. O sea que genial parece este asunto. Pero ¿cuál es el problema de esta regresión? Mi R está en 1. ¿No? Sí, 100% de correlación, de Sí, autocorrelación. profe, medio que muy capo, ¿no? Con 3 variables, estimar la demanda de energía eléctrica al 100%. ¿No? Entonces, parecería nomás sospecha de autocorrelación aquí, ¿no? Entonces, vamos a seguir testeando, ¿ya? Vamos a seguir haciendo testeo.
Vamos a ver la normalidad de las variables a través de un histograma. Ok, y fíjense, vamos a validar la normalidad. Fíjense el gráfico que les debería salir con este comando de la demanda eléctrica. En este gráfico lo que les está mostrando es la distribución, esas barras son la distribución. La línea que es esa línea que muestra claramente una distribución normal es indicativa para ver si las barras se asemejan a una distribución normal, y la línea esa que parece como un garabato es un kernel, es el ajuste más acertado de las barras, que fíjense, o sea, tiende a verse como una normal. Entonces, gráficamente estamos validando lo que hicimos en el SK-test hace un momento, de que me decía que sí hay normalidad en los residuos. Aquí parece que hay normalidad, por ejemplo, en mi variable de demanda de electricidad. Que es básicamente como hacer este otro comando, ¿ok? De normalidad. Este, si quieren, se ve un poquito mejor, o les puede complementar también. Es la densidad estimada del kernel, que es el ajuste en función a la distribución normal. Se lo estoy pasando todo al WhatsApp. Vamos a ver qué pasa cuando hago un SK-test de la demanda de energía eléctrica. Ok, fíjense, ahí pueden ir probando cosas con lo que venimos haciendo. Ahora, lo que voy a verificar ahora es multicolinealidad. Voy a verificar multicolinealidad. ¿Se acuerdan qué era multicolinealidad? Multicolinealidad tenía que ver con, yo debo evitar que las regresoras, mis variables regresoras, tengan algún tipo de grado de asociación elevada. ¿Ya? Entonces, o sea, en realidad el término es, yo debo evitar la linealidad entre las regresoras, pero aquí, como estamos trabajando con un análisis de regresión múltiple, se llama multicolinealidad. Entonces, lo que podemos hacer es, hay un comando que se llama correlate, o correlate, que va a tratar de hacerme una tablita de las correlaciones que existen entre estas variables. ¿Ok? Y estoy utilizando las variables sin logaritmo. Pudiera también utilizar las variables con logaritmo. Por ejemplo, claro, son las variables explicativas, ¿no? Entonces tiene que ser el logaritmo de la población, el logaritmo de la temperatura y el logaritmo de la evolución de las empresas. Fíjense que hay una alta correlación entre el logaritmo de la población y el logaritmo de la evolución de las empresas, ¿no? Así como este. Pero es menor en el logaritmo que en la variable en niveles. ¿Ok? Hay otro comando que se llama Price-Weinstein Correlate, que me puede mostrar la significancia de esa asociación, que vendría a ser el logaritmo de la población con el logaritmo de la evolución de las empresas.
y vamos a tratar de que me diga si es significativa. Y es altamente significativa, fíjense. Me está diciendo esta asociación de estas variables es altamente significativa. Entonces, tenga cuidado, su modelo, utilizando estas tres variables, puede estar generando estimadores inestables, ¿ok? No vendría a ser, digamos que MELI, ¿no? Puede generarle problemas a la matriz de varianza-covarianza. Fíjense que también puedo hacer una matriz de correlaciones gráfica con todas las variables, ¿no?, que estoy utilizando. La población con la temperatura y la evolución de las empresas vigentes. Entonces, esto me permite ir darme cuenta. ¿Ok? Y finalmente, lo que voy a hacer es lo que aprendimos al final para ver multicolinealidad. Voy a correr de nuevo mi regresión para habilitar mi comando post-estimación, que en este caso es el estadístico BIF. ¿Se acuerdan qué era el BIF? El factor de inflación de varianza. Ok, entonces fíjense, he corrido mi regresión. Aquí está la misma regresión. Ok. Con la constante he mantenido la constante porque la constante me le está dando estabilidad y me está haciendo que el modelo sea estable y probablemente sea menos autocorrelacionado. Y genero este comando StatBIF, que es Variance Inflation Factor o factor de inflación de varianza, que sería en español, ¿no es cierto? Y acuérdense cuál era el criterio aquí para escoger. Decíamos que cuando era superior a 10, podríamos estar ante problemas de autocorrelación. Entonces, claramente, el logaritmo de la población está generando un problemita ahí con el logaritmo de las empresas. ¿Ok? Vamos ahora a detectar heterocedasticidad. Vamos a ver si existe heterocedasticidad o si se cumple en supuesto de homocedasticidad. Acuérdense que la homocedasticidad viene del término de homo, que son iguales, cedástico o cedasticidad, que vendría a ser las varianzas, ¿no es cierto? Varianzas iguales quiere decir, eso supone el modelo. Entonces, voy a ver si no tengo un problema de heterocedasticidad. Entonces, siempre corro la regresión base y utilizo este comando que se llama StatHET test, que es el estadístico de contraste de Bruch-Pagan, ¿ok? Para heterocedasticidad. ¿Ok? Lo que me está diciendo es la varianza es constante. Fíjense, la hipótesis nula es tenemos varianza constante, o sea, hay homocedasticidad. El modelo asume homocedasticidad, entonces estoy testeando eso. ¿Qué me dice mi estadístico de contraste? Que efectivamente yo no puedo rechazar esa hipótesis nula. Si la rechazo, la hipótesis nula, puedo estar incurriendo en un error de probabilidad del 23.5%. Entonces, no tendría problemas de heterocedasticidad este modelo, ¿ok? Se valida que hay homocedasticidad. Ahora vayamos a ver autocorrelación. Elisa, una pregunta. ¿Se podría hacer un modelo entre las variables, algunas variables con logaritmo y otras sin, al evitar esto? Por ejemplo, algunas nos dan autocorrelación y otras no. Utilizar las que nos convienen sin logaritmo o sí todas con logaritmo.
Buena pregunta. Ahí tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es ver qué dice la literatura al respecto. La literatura en la cual me estoy basando me dice que aquí debo utilizar logaritmo. Tiene una explicación también matemática esto, ¿no? Porque estoy tratando de comparar la demanda eléctrica que tiene unas magnitudes con el crecimiento, con la población que tiene otra magnitud, con la temperatura que es otra unidad de medida, con la evolución de las empresas. Entonces, lo que más o menos tiende a normalizarme las variables es el logaritmo, ¿ok? Pero pudiera ser lo que usted dice, pero necesitaría robustecer lo que quiero hacer. O sea, decir, ok, no voy a utilizar el logaritmo en esta variable, voy a utilizarla en niveles, pero tengo que sustentarlo. ¿Ok? Tengo que decir por qué la estoy utilizando, más allá de que sí, matemáticamente la intuición que usted está buscando es correcta, hay que probar, pero siempre tengo que buscar cómo sustentar esa intuición, ¿ok? Vamos con autocorrelación. Igual, corro mi regresión base y voy a tratar de hacer la prueba, esta prueba que se llama de Bruch-Godfrey. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esta prueba? Me dice que no existe autocorrelación. ¿Ok? Me dice, y aquí me dice que si yo rechazo esta hipótesis, puedo estarme equivocando, o si la acepto, puedo estarme equivocando. ¿No es cierto? O sea, lo que aquí me está diciendo es, no existe autocorrelación, y aquí me dice, si usted acepta esta hipótesis, o si la rechaza, digámoslo así, la probabilidad de equivocarse es de 0,020. O sea, en este caso hay autocorrelación, porque la voy a rechazar la hipótesis. Okay, yo debo rechazar la hipótesis. Si la rechazo la hipótesis, mi probabilidad de equivocarme es muy baja. Entonces, lo que aquí me está diciendo es, hay autocorrelación. Esto es incorrecto. Rechazo la hipótesis y me voy a equivocar poco al rechazar. La probabilidad de equivocarme es muy baja, ¿ya? Entonces, hay autocorrelación confirmado. El R cuadrado era súper alto, ¿no es cierto? Entonces, se confirma que existe autocorrelación. Hay otro estadístico también que me puede ayudar a la detección de la autocorrelación, que es el de Durbin-Watson. Ok, el estadístico de Durbin-Watson, acuérdense que era una prueba de dos colas, ¿no es cierto? Lo vimos el día de ayer. Entonces, y el estadístico de Durbin-Watson, el punto de corte está alrededor de 2. Entonces, aquí me dice su Durbin-Watson estadístico es 1,37. Eso está relativamente alejado. Entonces, si estuviera 2 punto algo, 1,90, bien alrededor del 2, podríamos decir que no hay autocorrelación. Pero en este caso estamos validando la prueba de Bruch-Godfrey de que sí había autocorrelación y aquí sí hay autocorrelación confirmado. Disculpe, Lisa, ¿y de dónde salen los valores de 4 y 108? ¿Perdón? ¿De dónde salen los valores que están dentro del paréntesis 4 y 108? Por la regresión que estamos utilizando, tiene 4 variables, una variable dependiente y 3 variables explicativas. Son 4 variables y 108 son las observaciones. Gracias. Ya. Gracias a usted por la pregunta. Ok, bueno, yo supongo que han hecho entonces su archivo do con todos los comandos que yo he ido generando.
Igual pueden darle control C, control V y copiarlos, ¿no es cierto? Los comandos y guardar su archivo do. El doctor no nos podría pasar así los comandos en un archivo al WhatsApp, por favor, que como hace rápido, no se lo puede seguir mucho. Es que necesito que me sigan rápido, compañero. A ver. Nunca he hecho esto en ninguna clase, pero a ver, vamos a ver qué puedo hacer. Bueno, supongo que como han estado en clase no se van a chipar con lo que les voy a pasar por WhatsApp. Pero ese archivo do no puede guardarlo y pasárnoslo. Por si acaso. No, ni idea. Necesito que ustedes lo hagan. Lo que sí les puedo pasar son los comandos. Ok, ahí lo tienen. Pero el archivo, eso necesito que ustedes lo hagan y lo practiquen ustedes. Por eso lo hago con ustedes. Pero bueno, ya, entonces ya lo tienen que practicar. Ahora vamos a, si no hay consultas específicas, vamos a trabajarlo en EBIUS. ¿Por qué la prueba de Be Good Free? ¿Qué es la LAC 12? Ah, buena pregunta. Acuérdense que estamos testeando autocorrelación o correlación serial. El lag es la variable rezagada, quiere decir variable hacia atrás. Entonces, como yo había hecho aquí algunas pruebas, yo he estado probando diferentes lags desde el 1 hasta el 12, ¿ok? Entonces, cuando ya son 12 lags, digamos, y lags 12, ¿por qué? Porque no se olviden que estamos con datos mensualizados. Entonces, estoy tratando de ver si existe correlación 12 meses hacia atrás, ¿ya? Por eso a eso se debe el 12. Pero entonces, digamos que ustedes pueden gestionar lo que hay entre paréntesis en función a los periodos y la lógica que esté utilizando su modelo. ¿Ok? Sí, perfecto, gracias. Gracias por la pregunta. Bien. Ok, entonces, CLS Clear Exit. Ok, me he salido. Y vamos a abrir el EBIUS. Vamos a tratar de jugar con lo mismo. Recuerden, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos validando todas las regresiones que hicimos y estamos aterrizando al testeo de lo que vimos ayer, los coeficientes, pruebas de hipótesis, coeficientes. Abran su EBIUS, por favor. Haré lo propio. EBIUS. Aquí está. Voy a compartir mi pantalla. Ok, ya tienen la pantalla. Entonces, a ver, se dieron cuenta, no hubo ningún problema en abrir el archivo en el Stata. ¿Qué vamos a hacer acá? La misma base de datos la vamos a abrir, fue lo que sugerimos con Aye. Bueno, Aye nos sugirió ese día del examen, por ejemplo, para los que tenían problemas y evidentemente fue validado. Lo que hacemos es importar el archivo. ¿Cuál archivo? El que descargaron, con el que estábamos trabajando, ¿no ves? Que se llama, ¿qué se llamaba? La base Electricidad. ya la DTA. importé, está correcta. Dio bien. Ya.
Entonces lo que hago aquí es, me está marcando todas las variables. Yo pudiera desmarcar alguna para no sacarla, incluir el atributo, hacer cosas, pero vamos a hacer lo básico. Voy a aceptar. Ya fíjense, ya me muestra lo que me está descargando, ¿no es cierto? Me está dando una muestra de la base de datos y le doy yes. Y ya tengo mi work file, ¿no es cierto? De la base de datos que tengo abierta. Entonces, aquí lo mismo. Ustedes pueden empezar, y es lo que yo les sugiero, jueguen con las variables y vamos a solamente avanzar aquí con las variables en logaritmos. Ok, entonces voy a empezar a trabajar. Pueden hacer, por ejemplo, lo mismo que hicimos allá, ¿no? Aquí le doy doble clic, view, gráfico y no sé, un gráfico en línea para ver la evolución de la demanda de electricidad. El logaritmo de la demanda de electricidad, evidentemente ahí es la estacionalidad que hablamos. Puedo hacer lo mismo con la población. Le doy doble clic a donde está población, view, graph, línea y símbolo, ok. Y ahí está lo que les decía, ¿no? La evolución de la población es como una línea que pareciera que hay ahí un quiebre estructural, alguna cosa ahí. Pero bueno, así está la variable. ¿Qué más? La evolución de las empresas. Está. View, graph. Estoy haciendo lo mismo 3 veces si ustedes se fijan. Con eso como para que no les quede duda. Y ahí está la evolución de las empresas en el tiempo. Profe, ¿qué es esto? Son los periodos. Ok, esto de acá abajo son los periodos. Tengo una pregunta. Si pongo lo mismo para residuos, está en 0, está vacía. Si hace esto, Sí, sí. sí, porque es una variable que se genera por defecto y cuando usted empieza a hacer las regresiones, va a empezar a utilizar esa variable hipotética de inicio. ¿Ok? O sea, no hay residuos todavía porque no hemos hecho ninguna regresión. Igual si se fija la constante C, que vendría a ser el beta 1, digámoslo así, está en 0. ¿Ok? Bien, entonces vamos viendo. Voy a marcar mis variables. Demanda de electricidad. Evolución de las empresas, población, temperatura. Open. Perdón, botón derecho. Open as a group, ¿no es cierto? Y ahí lo tengo. Ok, tengo todas las variables abiertas como si fuera una base de datos. Ok, quiero chequear correlación. Le voy a dar View. Covariance Analysis o análisis de covarianza. Me daría aquí el análisis de la covarianza directamente. Le puedo desmarcar y quedarme con la correlación. Y darle OK. Esa pantallita no se muestra, disculpe, Lisa.
Ah, ya, espéreme. Voy a volverme para atrás. Pero bueno, me siguen en, eso sí se ve, ¿no? Ya, me están siguiendo en los comandos. Hasta que llego a Covariance Analysis, esa pantalla cuando le doy clic, ahí ya no la ven, ¿no ves? Sí, sí. Ya, entonces lo que hago, fíjense, se los voy a pasar al WhatsApp. Dentro de esa ventanita, hago eso y le doy OK. Y con eso me salen esos resultados como en un Excel, como una planillita, ¿no es cierto? Que es la misma matriz de correlaciones, ¿no es cierto? Que está en la diagonal principal, evidentemente es la variable con sí misma, ¿no es cierto? Por eso sale 1. Y ahí el logaritmo de la demanda de electricidad contra la evolución de las empresas, contra la población y contra la temperatura. Entonces, fíjense, aquí ya evidentemente tenemos indicadores de correlación altos, ¿no? Entonces, aquí ya hay sospecha de colinealidad. Una forma interesante de ver colinealidad es, por ejemplo, no lo voy a... es correr regresiones contra sí mismas. Por ejemplo, voy a hacer la regresión de estas variables. Voy a ir a Open as Equation. Les voy a mostrar lo que me sale, la pantallita que me sale. Se las estoy pasando al WhatsApp. Fíjense que estoy corriendo la demanda de electricidad como variable dependiente y las otras variables como independiente. Y le doy a aceptar. Y con eso me sale mi regresión, que era igualita a la que me salía en el Stata, ¿no? Los coeficientes son iguales. Fíjense, me sale estadísticamente significativos, excepto la constante, me salía 0,1783. Entonces me sale el R cuadrado, me sale 0,90. Entonces es interesante, ¿no? Me valida todo lo que hice en el Stata, por ejemplo. Lo que yo puedo hacer aquí también es otra metodología que se puede utilizar. Voy a cerrar esto un ratito. Es correr, como les decía, regresiones de las variables explicativas. Open as Equation. Aceptar. Y fíjense que me salen un R cuadrado más altos. Ya me está diciendo efectivamente hay un grado de asociación bien alto entre las variables, ¿no? Entonces estamos ante un potencial problema de multicolinealidad, efectivamente. Ya voy a volver a la ecuación original. Que era esta, ¿no es cierto? Diagnóstico de los residuos. Voy a ver el histograma para ver si hay normalidad en los residuos. Fíjense ustedes que gráficamente hay normalidad en los residuos, ¿no es cierto? La prueba de dejar que vera, que la vimos ayer, para la normalidad, me está diciendo que si usted rechaza la hipótesis nula de normalidad, se estaría equivocando o un potencial error probabilístico del 45%. Entonces, hay normalidad. No hay para qué mirar sesgo y kurtosis, porque hay normalidad, digamos, ¿no? Cuando no hay normalidad, uno puede ver por qué no es la normal, por qué no hay normalidad en el sesgo, en la kurtosis, etc. ¿Esta parte estuvo bien o muy rápido? Y la repito. Está bien, ¿no? Sí, repítela. Ya. Entonces voy a
de nuevo, me voy a volver a mi ecuación. Estimation output. Esta era la regresión que teníamos inicialmente. Entonces, si yo quiero ver la prueba de normalidad, que en el caso de Levius me combina un test gráfico o una inspección gráfica con un estadístico de contraste como el Harkevera. Entonces le doy View, Residual Diagnostics, diagnóstico de residuos, y le doy histograma, prueba de normalidad, Normality Test. Y me sale eso. Supongo que ustedes también lo tienen, pero en todo caso se los mando allá. Finalmente, para validar la multicolinealidad con el BIF o el factor de inflación de varianza, lo que hacemos es, sobre mi ecuación, mi regresión, cuando la he generado, me doy a View, diagnóstico de coeficiente, o lo que tiene en inglés Coefficient Diagnostics, y me voy a Variance Inflation Factors. ¿Ok? Y aquí está el factor de inflación de varianza, que era el mismo que teníamos en Stata. Acuérdense que me salía para la evolución de las empresas vigentes, me salía más arriba de 14. Para la población, arriba de 14 también. ¿No es cierto? Entonces, evidentemente hay un problema de multicolinealidad. Dicen una pregunta. Si no Sí, hubiera problema de multicolinealidad, eso es lo que dijo, perdón. ¿Cuál sería, si es que no hubiese problema, cuál sería el dato ahí? Ah, ya, acuérdense que lo que decía cuando vimos el STAT y cuando vimos ayer, cuando vemos el BIF, el factor de inflación de varianza, el parámetro es 10. Por encima de 10 hay multicolinealidad. Por debajo de 10 no hay multicolinealidad. Perfecto, Ese muchas gracias. es el consenso, ¿ya? Otra opción de prueba aquí en View, Coefficient Diagnostics, Confidence Ellipse. Y aquí lo que vamos a hacer es quitar el beta 1 y darle OK. Fíjense, lo que me está diciendo acá es que mientras más elíptica sea la variable, mayor es el problema de multicolinealidad. Ok, entonces esa es otra prueba. O sea, como el caso de que tienen aquí, ¿no? Aquí claramente hay un problemota, ¿no? Cuando se cruzan la variable C4 con la variable C2, que esto vendría a ser C4 con la C2, ¿no es cierto? Esta la 1, 2, 3, 4. 2, la evolución con la otra, ¿no? La de población. Claro, las que nos salían, digamos, problemáticas. Correcto.
Ok. Si ustedes se fijan, entonces lo que hemos hecho, profe, ¿y por qué no lo hicimos todo esto en el Excel? La verdad, más fácil resulta, tendríamos que hacerlo mucho más manual para estimar cada uno de los coeficientes y nos vamos a pasar, no sé, unas 2 semanas más haciéndolo así, y por eso está, digamos, el programa, ¿no? Para eso lo hacemos en Stata y en Evius, y es lo que ustedes usualmente van a hacer cuando estén trabajando. ¿Ya? Lo único que necesitamos es que los conceptos teóricos que hemos estado viendo los tengan más o menos bien afinados y lo demás, lo que han visto ahora, evidentemente, ¿no? Lo van a ir aprendiendo, pues, ¿no es cierto? Por eso, insisto, las clases de verano tienen una carga horaria diaria, que es la que yo doy la clase, ¿no es cierto? Pero también tiene una carga que es individual de ustedes, digamos, porque evidentemente no puedo estar con todos ustedes todo el rato, entonces ustedes hagan sus pruebas mañana, todas sus dudas que tengan y mañana en la noche, si tienen más dudas, las podemos volver a validar, pero quiero que ustedes practiquen, que se equivoquen ya con todo lo que hemos hecho. Traten de llegar a las cosas si hay dudas, pero necesito que ustedes practiquen, ¿ya? El laboratorio está, ya tiene todas las máquinas también para los que tengan algún problema, coordinen con Brian, véanlo eso. ¿Qué necesito para el día de mañana? ¿Qué vamos a hacer? Les tengo que dar otro trabajito. Les voy a dar un trabajito que es un working paper muy cortito, que está en español. Es un trabajo sobre lo que tiene que ver con los rendimientos de la coca. Es un trabajo muy interesante que tiene poquitas páginas. Son unas regresiones bien relativamente sencillas. Para que lo miren, para que me hagan una síntesis de ese trabajo, muy cortita igual, para su evaluación, ¿no es cierto? Necesito, aquí se van a jugar 20 puntos más en ese paper. Perdón, para las tareas de 20%. Acuérdense que tenemos 60% de evaluaciones, ¿no es cierto? Continua. El parcial que dimos valía 20. Los trabajitos que yo les voy dando van a valer otro 20, incluyendo este de mañana, ¿no es cierto? Y para el día viernes, para que vayan pensando, voy a necesitar que ustedes me planteen alguna regresión. Esto lo pueden hacer por grupos, ¿ok? Así como yo les he traído algo, ustedes búsquense una base de datos y traten de explicar algún fenómeno. No estoy pidiendo una tesis, por si acaso. Así, tal cual yo las estoy haciendo y en un ejemplo como el que les voy a subir del caso de la coca, así súper sencillo y lo hacen en el grupo para el viernes, ¿ok? Entonces, reitero, para mañana una síntesis de lo de la coca, que se los estoy subiendo ahorita. Para el día viernes, ustedes me plantean lo que quieran, ya ustedes busquen, ¿ok? Una base de datos y me hacen un trayecto súper sencillo, 2, 3, 4 hojas con los gráficos, con los estadísticos y las cosas interesantes que crean, ¿ya? Insisto, no es una tesis, no es una tesina, quiero ver lo que pueden hacer ustedes. Pregunta. ¿Eso dónde lo vamos a subir, ingeniero, lo del paper que quiere que hagamos? Yo les voy a subir la tarea. La tarea va a tener el paper, el working paper de la coca, que es para mañana, antes de clase. Ahí suben la síntesis de ese mismo trabajo. Ustedes hacen una síntesis de forma individual. Y para el viernes les voy a subir la otra tarea, que es hacer ustedes un modelito, como quieran, lo que quieran hacer, de la forma más sustentada que encuentren, así como hemos estado practicando, para 20 puntos adicionales, ¿ya? Y ya el sábado daríamos el examen final. Ya, entonces mañana voy a volver a estar con ustedes, vamos a revisar el trabajo de la coca, voy a estar disponible para consultas que me hagan, el viernes vamos a revisar sus trabajos que hagan y dudas que queden, y el sábado damos el examen, porque ya tendríamos que terminar. El viernes tendríamos que terminar, pero no va a dar. Así que vamos a tener una clase más, ¿ya? Doctor, ¿el modelo lo hacemos cualquiera de los dos programas? ¿O de Stata o Evius, el que nos parezca mejor? Sí, lo pueden hacer con cualquiera. Acuérdense que de inicio yo les puse
las características en las cuales evalúo. Entonces, ustedes el modelo que se sientan más cómodos, en el que hayan aprendido mejor, le meten nomás. ¿Entre cuántas personas podemos hacer el trabajo? Somos 52, pucha, ese es el otro tema. Hasta 5 integrantes. Ya, doctor, gracias. Ya, genial. Buenísimo, jóvenes. Yo los libero. Por favor, practiquen, revisen y mañana seguimos avanzando, más bien revisando ya las cosas que vamos afinando, ¿ya? Que estén bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao, chao. Hasta luego.